Las diferentes alternativas, como siempre las del libro y las probables y después las que se pueden, ¿no? Porque pues eso varía mucho con la edad, con la patología previa, con las cirugías previas, etcétera, etcétera. Pues siempre hay una cantidad de cosas y que a veces le limitan a uno las posibilidades entre lo ideal y en lo que termina uno haciendo, pero vamos pues a compartir aquí datos entre todos y mirar lo que nos preparó Santiago, ¿vale? Entonces... si ya está la pantalla. Sí, se ve. Sí. Bien. Bueno, al final de la presentación les puedo enviar el link de la presentación porque está cargada con Prezi para que todos podamos revisarla después o cualquier acotación, ¿de acuerdo? Listo, perfecto, gracias. Entonces, los objetivos de esta presentación es comprender la patología del segmento adyacente, analizar las causas que desencadenen esta enfermedad y sobre todo en la parte de la evolución, tanto radiográfica y clínica, y conocer algunas de las alternativas que podamos nosotros tratar. Para empezar, les voy a exponer un caso. Este es un paciente de sexo masculino de 53 años, hipertenso, con un antecedente de artrodesis lumbar desde L4-S1. El motivo de consulta de este paciente fue un dolor lumbar con pérdida de sensibilidad de predominio del lado derecho, 2 meses de evolución, irradiado a la cara anterior del muslo derecho, que empeora al estar de pie o realizar algún tipo de actividad. A la exploración física encontramos un dolor a la palpación en la línea media espinosa, desde L3 a L4, y dolor a las pruebas de estrés lumbar, tanto en extensión y flexión. Podemos ver aquí algunas de las imágenes. ¿Sí? Y me gustaría que Alberto nos pueda contar un poco de la parte clínica de este paciente para poder considerar algo en el tratamiento. No la parte de tratamiento, sino, Alberto, si nos puedes ayudar algo como tú le conoces al paciente. Si puedes... Un segundo para prender una luz aquí. Pueden ir a verla. Bien, inicialmente, tanto el profesor Ferrero lo sabe, para Miguel Martínez y Miguel López, en este caso Santiago y yo lo presentamos y ha ganado el primer lugar en ciertos lugares como póster. Y efectivamente, el paciente refería a una lumbociatalgia, pero también de manera principal refería a un dolor en la cara anterior del muslo, que llegaba hasta la rodilla, con parestesia y pérdida de la fuerza, específicamente a la extensión de la pierna sobre el muslo. El paciente aproximadamente tenía, creo que 5 años de posoperatorio. Se le realizan unas radiografías que luego le van a ver, en la cual se evidenció la lesión. Inicialmente con el doctor Fuertes, que fue que tratamos a este paciente, lo manejamos inicialmente con un bloqueo facetario. Alberto, perdón, esas imágenes son del paciente ya operado, eso con tornillos. Recuérdense que el paciente es un postoperatorio de 5 años de evolución, creo, de 3 a 5 años de evolución. Que le habían colocado esos tornillos. Sí, que le habíamos colocado eso. Se le había hecho una artrodesis lumbar posterior. Buenas, ¿cómo están? Soy Fuertes. Hola, qué pena, estaba terminando de comer. Bien, ¿sí? Alberto. Hola, Darío. Monstruo. Un día de estos sale con una bobina. Alberto. Miguel Martín. Alberto, es que no me quiero perder de ese caso. Digamos, el paciente había sido operado, instrumentado así con esos tornillos, todos feos, hace 5 años. Perdón, un segundo, Miguel. Se nos perdió la pantalla de Miguel Martínez cuando entró Darío. ¿Cómo? Miguel. Lo mueve hacia el lado, profesor. O si no, pone la pantalla grande en la computadora y aparece. ¿Ah, sí? ¿Él está por ahí? Sí. ¿Miguel está haciendo?
Sí, está ahí, Miguel. Sí. ¿Sí? Ya. No, Miguel Martínez No. está. Miguel Martínez. No, no se escucha, profesor, no se escucha, Miguel Martín. Miguel, es que díganle a Miguel que active el micrófono. Lo tiene desactivado. Que Estoy Martínez. hablando, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí. sí. Te escuchamos, sí. Todo el fellow fue así. Pero profesor, no se ve su pantalla. Miguel, Dios. Que el hombre tiene un Nokia 600, ¿no? El flaco anda con un Nokia. Miguel. Ya, ajá. Oye, ya te vemos. yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Qué hago? Ya se vio abajo. Ponga usted la computadora, profesor. Fuera. No, yo no lo veo a mi. Ah, ya. Está con el teléfono. Hola, Tienen acá que... estoy. Ya. Tiene uno que quitar de la pantalla para ver a los otros. Listo, vale. Ajá, eso. Entonces, Darío, acaba de arrancar Santiago. Estaba pues haciendo la introducción de por qué el tema, y ya lo dijimos, y acaba de arrancar con este caso que podemos pues volver a Santiago a enumerar. Claro. Para... Este es un caso que muy amablemente el doctor Fuertes nos ha facilitado para el estudio de hoy en la tarde. Es un masculino. Acabo de dar cuenta. Es un Lo involucró, profesor. un paciente de 53 años, hipertenso, con un antecedente de una artrodesis lumbar desde L4S1, vía posterior. El paciente, el tiempo que fue instrumentado, me imagino que fueron años. No estoy tan seguro que eso. Fueron 3 años, creo. 3 años. 3 a 5 años, ¿no? 3 a 5, sí. El paciente acudió con un dolor lumbar con pérdida de la sensibilidad a nivel de la pierna del lado derecho. Es un dolor que se ha incrementado en los últimos 2 meses, se acompaña de parestesias, irradiada a la cara anterior del muslo, que empeora al estar de pie y a alguna actividad física. En el examen físico, pues tenemos un dolor a la palpación en la línea interespinosa del L3, L4, con dolor a las pruebas de estrés, tanto de extensión y flexión, maniobras de la SEGE positivo, hipoestesia en la cara anterior del muslo, hiporreflexia de rotuliana derecha. Y asociado a esto tenemos los estudios de imagen. Un día esto se le van a disparar los videos a Santiago. Que no son. Míralo ahí, profesor, míralo ahí. Sí, acá. Tenemos esta. Los videos prohibidos. Lo llevo prohibido. Esta otra imagen. Donde fuera Miguel no podría proyectar este tipo de casos. Y esta otra imagen. No, yo no podría, no. Entonces le solicitaba a Alberto que nos cuente un poquito sobre el caso, porque él estuvo también, fue parte del Era una mujer, ¿no? Era una mujer. Era una mujer. Era una mujer. Ya, doctor, si nos puede hablar un poquito solo de la parte clínica o cómo llegó a usted para después desarrollar todo el tema. Ella era una paciente, sí, de 53 años, pero muy activa físicamente. Como dice el doctor Forero, los 50 son los nuevos 25. Entonces, ella tenía una expectativa de una cirugía endoscópica, porque han vendido algo en Bogotá de una cirugía endoscópica. Entonces quería eso. Y tuvo una instrumentación posterior 3 o 5 años antes por un canal estrecho, pero empezó a desarrollar síntomas de dolor, principalmente radicular hacia el muslo. No recuerdo si era izquierdo o derecho. Derecho. Profe Darío, tengo una pregunta. Señor, sí. Ajá. Esta paciente, cuando fue operada la primera vez, ella les comentó que había tenido mejoría de los síntomas o siguió igual después de la cirugía. No, ya creo, la opera a un colega, pero ya creo que mejoró muchísimo. O sea, estuvo muy bien 3 años. Okay. O sea, los síntomas de ella estuvieron muy bien 3 años y después empezó con estos síntomas diferentes, ¿no? Como pseudo radiculares. ¿Qué crees que haya fallado en la... ¿hay alguna imagen para cirugía de golpe? No la hay, ¿no es cierto? Dice que eso quería yo no saber recuerdo, también si ese proceso, yo no recuerdo si tenía previa. imágenes previas. Me acuerdo del apellido, Sornosa es esa paciente, pero no me acuerdo si tenía imágenes previas, yo creo que no. Otra cosa, jefe, estamos grabando la presentación tenía la secuencia de los controles postquirúrgicos de su cirugía. En ella
hicimos como una aproximación porque me parecía que es frecuente que cuando uno, por ejemplo, instrumenta un segmento, a veces uno se lleva la cápsula superior, ¿no? Produce inestabilidad iatrogénica. Eso puede Es suceder, no es tan exacto. infrecuente. No es tan infrecuente. Eso puede suceder y por eso es importante tratar de preservar la cápsula de la instrumentación superior, ¿verdad? Del nivel que uno va a parar, pues tratar de preservar la cápsula. Otra cosa, dejo abierta la pregunta, cuando yo estaba, era un concepto, no sé si de hace 20 años, que tenía el doctor Ann allá en Chicago, y ellos en ese momento, y lo dejo pues como abierto a discusión, en ese momento, ellos cuando había instrumentación, involucraban, y no era muy agresivo, todos los instrumentos que tuvieran. Profesor, se corta, no se escucha. No, no lo escuchamos, profe. Se le cortó la señal, profesor. ¿Ahí? ¿Me oyen? Ah, espérate. Sí, profe. Sí, Ahora sí, ahora sí. Que me voy como inestable. Sí, me decía, repetía que el doctor en Chicago decía, y él hacía, instrumentaba todos los segmentos adyacentes a la instrumentación que iba a hacer, que tuvieran un disco negro comprometido. ¿Me explico? O sea, sí, yo estoy de acuerdo con eso. A veces hacía unas vainas mucho más largas, más agresivas. No sé ustedes qué opinan de eso, porque la verdad yo no lo hago, no lo hago de rutina, ¿no? Pero... Doctor Felipe, si podemos seguir, al final tengo algunos artículos que podríamos comentarlos y al final la discusión. Era más bien enfocada a la parte clínica para poder tomar en cuenta la importancia de la clínica en el momento de diagnosticarlo como, Vale. como segmento adyacente. Vale. Entonces, recuerden el caso, aquí va el segundo caso. Es una paciente femenina de 69 años, hipertensa, con diabetes. Ella tiene un antecedente de una artrodesis lumbar L3, L4 por vía posterior hace 7 años. Santi. Ella viene con dolor lumbar incrementado durante los últimos 8 meses, presentando casi similar a la clínica. Dime. Ay, disculpe que no lo dejara. Es que mi pregunta es, ¿le hicieron una artrodesis lumbar? Ok, yo entiendo, pero ¿qué más le hicieron a la paciente? ¿Laminectomía de casualidad o disectomía o algo? ¿O solo instrumentaron? Ya. Hemilaminectomía le hicieron. Instrumentada y hemilaminectomía descompresiva. ¿Sí? De un lado. Entonces, el paciente acude ahora con 8 meses de evolución, con parestesias y rodeado la cara anterior, casi similar al cuadro del paciente que anterior mencionamos. Y estas son las imágenes preoperatorias del paciente. Ok, preoperatoria. ¿Sí? Bien. Sí. Si tienen... Preoperatoria, o sea, después de la... pero ya estaba instrumentada, pues. O sea, ya estaba instrumentada, pero es preoperatoria por la cual vino a nosotros, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, estos son los dos casos que vamos superior, sí. a iniciar, ¿sí? Hablando del segmento adyacente, debemos recordar que la causa es una fusión espinal. La fusión espinal tiene un objetivo, es detener la progresión de la patología espinal que tenga, aparte de inmovilizar el segmento que está causando dolor y estabilizar la columna después de una descompresión, si es que esta se está planeada realizarla. Entonces, estas son la fusión espinal, lo que puede desencadenar un segmento adyacente. ¿Sí? Por definición, tenemos que Hidral hace referencia a que el concepto de patología del segmento adyacente se la puede dividir en dos. La una es la degeneración del segmento y la otra es la enfermedad del segmento. Y tomando en cuenta que la degeneración del segmento se lo hace radiográficamente y la enfermedad al conjunto de signos y síntomas asociados a los exámenes complementarios radiográficos, es decir, enfermedades del segmento adyacente. Park ya lo fusiona y él refiere que las enfermedades del segmento adyacente incluyen cualquier proceso anormal en los segmentos móviles adyacentes a la fusión espinal, sea superior o inferior. Pero hay una controversia.
¿qué involucra el segmento adyacente? ¿El segmento superior, 1, o el segmento superior, 2? O pueden ser dos segmentos superiores, lo que mencionaba el doctor Felipe. Si yo veo un disco que tiene unas características deshidratadas, que sé que va a degenerarse, pues también está asociado o no. Entonces, es algo ambiguo. Estudios refieren que la altura del disco del segundo segmento adyacente fue observada con una velocidad de degeneración similar a la del segmento inmediato. Sí, sea este superior o inferior. No sé si tienen alguna duda en este concepto. Yo pensé que era solo, o consideraba que era solo el segmento inmediato, 1. No, aquí lo hace referencia que puede ser 1 o 2. Depende del disco que esté afectado. Bien, antes de tu continuar, una cosa. En relación a la enfermedad del segmento adyacente, no solamente se trata del segmento superior a la instrumentación, sino también Yo, el segmento inferior a la instrumentación. sí. Y cuando se habla de enfermedad del segmento adyacente, se habla no solamente de una enfermedad del disco, sino también un segmento adyacente puede ser una hipertrofia facetaria previo a una instrumentación. También puede ser una lesión ligamentaria, específicamente del ligamento interespinoso previo a una instrumentación, como también pueden ser fracturas previo a una instrumentación. Quiere decir que no solamente una enfermedad del segmento adyacente es una enfermedad del disco. No, claro, del disco, claro. Claro, lo que pasa es que no es enfermedad del disco adyacente, Ajá. es enfermedad del segmento adyacente. Excelente, Hay que excelente. recordar que el segmento corresponde a varias partes anatómicas. Santi. Claro. Ahora, que el disco sea lo más involucrado en el segmento adyacente, obviamente, claro está, que es el más estudiado. Pero así mismo como tú leíste, ciertos autores comentan que también involucran un segmento superior, dos segmentos por encima, dos segmentos por debajo de la sección instrumental. Aunque todos están de acuerdo en que el segmento adyacente es el nivel superior y el nivel inferior, únicamente. Y por eso, pues, se habla tanto ahora de lo que es también el balance musical. Excelente. Muchas veces vemos hacer una instrumentación tratando el problema solamente, tratando el problema solamente del disco, ¿verdad? Que estamos viendo en ese nivel y no miramos más arriba cómo está el balance sagital de esa paciente. Y eso es muy importante en cuanto a la instrumentación para evitar el fallo de la cirugía. Bien. Entonces, hablando de la incidencia, la literatura refiere que esta patología puede ser entre un 5 al 10% de toda la población. Pero Tiene el radio fuerte ya se montó en el arca de Noé para el fin del mundo. aquí a Rob ya El mundo está en un arca de Noé, ya dejó la barba de Noé y está en un arca, ahorita nos muestra el mar. Ahí tengo varios por COVID. a Rob ya hace referencia a sus 27 estudios de recopilación donde ya menciona aquí la diferencia entre la radiografía y la clínica del segmento adyacente. Porque radiográficamente nosotros podemos encontrar entre un 8 al 100% de patología del segmento adyacente, pero clínicamente solo hay un efecto de 0 al 27%. Es decir, que después de una fusión vamos a tener ya una marcación radiográfica. O sea, el paciente puede tener radiográficamente un segmento adyacente, pero no da clínica. ¿Sí? Y por eso las tasas del índice de cirugía de revisión por patología del segmento adyacente se encuentran en un 2% a un 20%. Como similares a las de la clínica. Sí, exactamente. Nosotros operamos con clínica, ¿no? Tomando en cuenta la clínica y como un complementario. Personas de 215 pacientes de 6 años que le encontraron tasas predichas de cirugía donde fueron alrededor de 16.5%
a los, perdón, ya, 16.5% a los 5 años y 36.1% a los 10 años. ¿Sí? O sea, podemos ver este cambio Es altísima, ¿no? Sí, muy alto. Hay que dejarle trabajo a la próxima generación, Darío. Profe, sí. Lo otro que decía un profe, decía, hay que ahorrar cirugía. Sí, Los estudios biomecánicos, existen cambios biomecánicos en un segmento. ¿Sí? Siempre va a existir. Y aquí tenemos dos, uno que es el aumento del estrés y otro que es el aumento de movimiento. El aumento del estrés se hace relación al proceso facetario, ¿sí? Y el movimiento en relación al disco y también al proceso facetario. Se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite. Nos han regalado 40 minutos, así que hay que aprovechar. ¿Cómo así es que esta joda tiene tiempo o qué? Y 40 sí, minutos tiene están tiempo. para todos. Si nos pasamos, estamos... No, si nos pasamos, tenemos que volver a iniciar sesión. Ya. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues tenemos unos factores de riesgo preexistenciales antes de la cirugía y unos que son derivados de la cirugía. Entre los preexistentes, pues la edad marca importante aquí, una capacidad disminuida de la adaptación biomecánica, ¿no? Entonces, sobre los 55 años, ya tenemos un alto riesgo de que nuestra fusión pueda desencadenar un segmento adyacente, sea este de o no clínico, ¿sí? A más edad, más factor de riesgo. La degeneración discal del segmento adyacente es también importante mencionarla. ¿Por qué? Porque la fusión puede causar la degeneración del progreso más rápido. Hay algo que se conoce como la degeneración leve, que es tomada en cuenta como esta fusión solitaria entre L5 y S1 como un factor de riesgo. Algunos consideraban anteriormente que si fusionábamos L3 y L4, debería también estar fusionado L5 S1 para evitar este segmento adyacente en esta sección, ¿sí? Otra es la degeneración facetaria del segmento, lo que mencionaba Alberto, que si tenemos un antecedente ya de una faceta desgastada, de un daño ligamentario asociado posterior, pues es un alto riesgo de desencadenar una patología. Otros factores de riesgo también tenemos el Uy, sepsis, la osteoporosis. ¿quién tiene COVID? No, profesor, no, se me fue un pedazo de fresa. Un pedazo de fresa se me fue. Darío, y en la ciudad de Alberto, el Santiago. COVID está acabando. Alberto está positivo Sí. ya. No, 80% en Dominicana tiene. Claro. Y aquí va No, una no. para el panel. ¿Ustedes consideran un paciente el momento de la fusión? A lo que voy con alguno de estos servicios, antes de que consideran la edad, ¿Ustedes qué, perdón? ¿consideran alguno de estos factores de riesgo para la fusión? O sea, en vista de que este paciente puede desencadenar un segmento adyacente, esa es mi pregunta para el panel. Es Claro. que yo, Santi, lo que te quiero decir que, digamos, los factores que uno toma en cuenta, digamos, si yo te hablo de mi caso, que hace poco comenté, pues más que todo, lo que yo me enfoco es en la inestabilidad de la columna, ¿verdad? Estamos hablando de este caso pues, de la parte lumbar. Casi no tomo en cuenta eso, de la edad, la osteoporosis, porque, digamos, en la práctica, bueno, en mi práctica general veo mucha listesis, mucha espondilolistesis, y pues me toca fijar, o sea, lo que yo vea que está inestable, ¿me entendés? Entonces, obvio que van a ser segmento adyacente unos años, pues eso es algo que ya está inherente al caso, creo yo, con mis pacientes, pero por general yo no me fijo en esos factores, te lo digo sinceramente. Pues fíjate, yo sí presto atención a algunos de estos factores, pero el problema aquí en Dominicana un poquito es el tema de la aprobación de los materiales. Ejemplo, yo tengo una resonancia que me habla de que tengo 2 discos dañados solamente y que el otro disco solamente está deshidratado.
para yo aprobar esa cirugía, el seguro no me va a aprobar el disco de encima que solo está deshidratado, no me va a aprobar la fusión hasta ese segmento. ¿Tú ves? Entonces a veces uno tiene pues esas limitaciones en ese sentido, por lo menos acá en Dominicana tenemos ese problema. Uno a veces trata de rejugar con eso, pero sí son factores que son importantes a la hora de tu, determinar la cirugía. En este caso, obviamente, por lo que he estudiado, todavía no tengo la experticia en relación a la cantidad de casos operados, pero sí por clasificación, obviamente, la planificación operatoria. Si uno ve un segmento superior o inferior con una degeneración facetaria muy grande, en la planificación yo pienso fusionar. O si yo veo un disco, firman 4 o degeneración, cambio MODI en el segmento inferior, obviamente yo pienso fusionarlo para evitar eso, obviamente, claro. Y como dice el mismo profesor Martínez, aquí uno tiene que tener una descripción imagenológica para poder tener una autorización del implante. Y si el imagenólogo no lo describe, obviamente nosotros no podemos instrumentar ese segmento. Pero sí, en esos factores de riesgo persistentes, yo creo, y me llevo de ello muy bien. Un comentario y o pregunta o lo que sea, y es para todos, Darío. Para mí el nivel 5.1, involucrarlo siempre en la fusión, a menos de que, digamos, como unos francos cambios degenerativos, artrósicos y tal, y ese segmento por más como por, como dice, experiencia empírica será, incluso aprendido del doctor Rojas, prefiero dejarlo suelto o libre en la mayoría de los casos o hasta donde pueda, a menos de que obviamente tenga una cosa muy cantada que se va a dañar. Porque es que cuando uno fusiona L5, S1, casi que tener ese paciente jodiendo con el dolor en la sacroiliaca de ahí en adelante. Que no, pues no, uno no hablaría como tal de un segmento adyacente, pero sí una transmisión del dolor a la articulación inmediatamente adyacente. Y en ese nivel 5.1, a menos de que yo vea unos cambios francos y que diga sí o sí se va a dañar, y si voy a instrumentar por arriba, yo en lo personal trato de respetarlo. Obviamente es una opinión muy como, vivencial, probablemente, o no sé, pero, no sé, quisiera ir como comentarios al respecto de, sobre todo de ese nivel. Lo demás es súper claro. Para mí creo que se dañan más fácil los niveles de más arriba. Entonces, si uno funciona 4-5, se daña, se genera más fácil 3-4 en mi, no sé, mi vivencia personal, pues, que el 5-1 como tal. No sé si piense lo mismo, diferente o qué respecto. Sí, yo creo que o sea, como la revisión del tema, ¿Santiago está por ahí o no? Sí, aquí estoy. Hola, sí, ¿Estamos todos? Sí, profesor, estamos todos. estamos todos aquí. Eh, Santiago, hay algo que yo creo que resume la pregunta y es si existe cirugía profiláctica para el segmento adyacente. Ujú. Y yo creo que no existe. No hay forma de predecir un segmento adyacente con un 100% de sensibilidad. Es real. Eso es el planeamiento quirúrgico, ¿no? O sea, uno hace el planeamiento y determina el objetivo del porqué de la cirugía. Pero el que uno sea más agresivo para disminuir la incidencia de segmento adyacente no es posible determinarlo con un 100% de certeza. Por eso son los rangos de probabilidad de la aparición de un segmento adyacente. Lo otro que yo creo que uno tiene que evaluar es la técnica quirúrgica que utiliza. Justamente. Y qué tanto de la técnica personal que uno está empleando está generando segmento adyacente. Porque esos rasgos que tú describes, yo los encuentro en el 90% de la población que uno opera. Es decir, es raro instrumentar un paciente joven, la mayoría son adultos mayores,
y la mayoría tienen cambios degenerativos multinivel. Claro, y justamente en relación a la cirugía también tenemos, unos son los preexistentes y otros son ya los relacionados propios con la cirugía, como el número de segmentos. Que es el planeamiento quirúrgico. Exactamente. O sea, es el tratar de evitarse lo menos posible en la indicación de la cirugía que uno quiere desarrollar. Y ahora con el aumento de técnicas de fusión, pues para mejorar la función y de técnicas, yo pienso que eso es lo que uno busca, disminuir la posibilidad de complicaciones, pero nunca la va a asegurar. Yo te digo, yo no utilizo cirugía profiláctica para segmentos de eso, que claro, creo que no existe. Sí, pues bien, para continuar entre los ya relacionados con la cirugía se encuentran números de segmentos fusionados. Si tomamos en cuenta que no es lo mismo funcionar un segmento que dos o tres. Se perdió la señal, Santi. Se perdió. ¿Se escucha bien? Yo estoy viendo. Yo también. Sí, yo también. No, el sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, ya. ahora escuchamos. Entonces, en relación con la cirugía, el número de segmentos de fusión es importante, ya que aumenta el brazo de palanca al ser más largo. Y no es lo mismo funcionar un segmento que dos o tres segmentos. Hay un incremento de 3 veces, un incremento de 3 veces más para las fusiones sobre las 2 o 3. ¿Sí? No es lo mismo fusionar 1 o 2. Otra cosa es el daño de los segmentos, de los componentes anatómicos que tengamos. Por ejemplo, si cambiamos el tornillo superior y dañamos una faceta, ya incrementamos el riesgo de padecer una patología de segmento adyacente. El que tenga afectado el complejo ligamentario posterior es otro de los factores. Es la anatomía. La fusión anterior tiene una incidencia muy baja de desencadenar una patología de segmento adyacente. Una laminectomía en el nivel adyacente a la fusión también aumenta en 2.4 veces el riesgo de padecer. Los métodos de fusión también son contemplados aquí. No hay un estudio que diga completamente si hacemos de un lado o del otro puede desencadenar un segmento adyacente. Es muy vaga, son creo que reportes de casos, otros son estudios retrospectivos, pero no hay un estudio o un metaanálisis que diga va mejor una fusión que la otra, ¿sí? La adición del PLIF a una fusión espinal aumenta la degeneración del segmento adyacente. Una fusión intersomática anterior disminuye el riesgo de segmento adyacente. No sé si alguno tiene... No lo disminuye, es más bajo. Más bajo, más bajo. Es más bajo. Es más bajo. ¿A qué tú te refieres? La pregunta que tú haces, Santi, ¿cuál era? A que no sé si alguno de ustedes tiene o ha evidenciado o ha tenido algún tipo de lectura que ha encontrado qué va mejor entre los métodos de fusión, cuál va a ser un índice bajo de patología de segmento adyacente. Sí, por favor, tú, Alberto, si vi que mandaste algunos artículos, no sé si nos puedes decir o informar algo al respecto. El profesor Forero iba a decir algo. Bueno, en mi opinión, esto es más baja incidencia en esos pacientes de vía anterior. Obviamente son muchos menos los pacientes de vías anteriores que de vías posteriores y probablemente los pacientes de vía anterior también, cuando uno termina siendo vía anterior, es un paciente en general más joven y en otras condiciones, pues por lo cual uno se le mete por delante, ¿no? De golpe uno un viejito no se le mete tanto por detrás porque le da más, por delante, perdón, porque le da más miedo. Entonces no sé si sea como un falso negativo o falso positivo, como se diga, y la vía anterior tiene menos incidencia de segmento adyacente, le diera uno como la impresión, pero obviamente son muchos menos casos, son pacientes de otra condición de edad, sexo, etcétera, etcétera, todo lo demás, que tienen menos riesgo, ¿no? Pero le dieron uno la impresión que al no haber daño en los elementos posteriores, pues como que fuera bien, no sé, pero no sé si es como medio... No hay un tema muy comparativo, por lo menos en lo que uno pudiera ver. No sé qué hace mucha vida anterior, mucho cliff, qué tanto en
que estaba haciendo ahora, has visto que tenía eso. Sí, de hecho, ahora hay algo que se llaman las técnicas híbridas. Sí. Las técnicas híbridas son mejor la tasa de fusión con cajas intersomáticas, ya sea anteriores o anterolaterales o oblicuas. Son técnicas percutáneas de instrumentación. Y eso permite que uno tenga un menor grado de lesión de los elementos posteriores, precisamente. Y eso va a mejorar el porcentaje. Probablemente eso vaya mejor, inclusive, pues, obviamente no tiene la carga ni el peso, Y ese pero tú ves que en Colombia Profesor, se corta. no está fuerte Está y cortando. probablemente el sonido se le corta, pero no está tocado. Ok. Vale, ahí. solo está robándole señal al vecino. Tengo unos hijos adolescentes, deben estar bajando todos videos al tiempo. Solo él está robando wifi al vecino. Está dura la situación en Colombia, muchachos. No, y lo cierto es que todo el mundo a esta hora debe estar conectado y el internet está malísimo, ¿no? Claro. No, y el vecino debe estar conectado a esta hora, profe. También. Bueno, continuando lo que mencionaba el doctor Martínez, es importante mantener la alineación sagital. Cuando uno planifica adecuadamente y mantiene la alineación sagital, evita que progrese a una patología del segmento adyacente. Ahora, durante la cirugía, restaurar la línea de plomada, o sea, restaurar el equilibrio sagital es importante porque así reducimos el riesgo, ¿no? Ahora, para comentar justo lo que decía el doctor Felipe, era esta fusión flotante L5-S1 debería incluirse rutinariamente en la fusión para patología entre L4 y L5, pues la incidencia radiográfica, jefe, es mayor, pero no sintomática, ¿sí? O sea, radiográficamente se podría hacer, pero no sintomática. O sea, ¿qué dice Darío de ese segmento 5.1? Profe, ahora hay una gran tendencia, o sea, una gran tendencia a tratar de ahorrar el segmento 5.1 de la fusión, es decir, a no fusionarlo en los casos en que uno puede evitarlo por la incidencia de dolor crónico posterior a una fusión clásica es mayor cuando fija el segmento 5.1. Y mira que esa tendencia que Pero esa tendencia que dices que ahora hay esa gran tendencia, yo lo que te comenté que desde hace más de 20 años, cuando ponían Harrington y todo eso, el doctor Rojas siempre me decía, por ahí no hay que ahorrar el segmento. Se le cortó el audio. ¿Ahí me oís? Sí. Que desde hace muchos años el doctor Rojas hablaba de ese segmento 5.1 y cuando ellos ponían Harrington, instrumentaciones de esas de hace 30 años, siempre trataban de dejar libre ese segmento 5.1. O sea, de hecho, en esa época... Algo como la escoliosis, ¿no? Sí, siempre era la tendencia de dejar libre ese segmento para lo que fuera. En la medida de lo posible, ¿no? Sí, pero hay algo, qué pena, Alberto, para complementar la idea, hay algo importante y es que cuando uno evalúa el planeamiento quirúrgico, o sea, el alineamiento sagital, o sea, el planeamiento de cómo está el alineamiento sagital del paciente es muy importante porque las técnicas anteriores y laterales son las que mejor permiten restaurar el alineamiento. Real. Por eso en pacientes en que uno cree que se deba restaurar el alineamiento, si uno necesita restaurar ese alineamiento, probablemente va a necesitar una técnica anterior, sobre todo en el disco 5.1. Si hay una alteración, porque recuerden que el alineamiento, la corrección del alineamiento en el segmento lumbar, especialmente se da con la altura del disco de la vía anterior, L5-S1 y L4-L5, que eso da más o menos como el 80% del alineamiento lumbar. En ese mismo tenor, profesor, en relación a lo de la fusión flotante, se trata específicamente del segmento 4-5. Y dentro de los datos de síndrome del segmento adyacente, en lo que estaba diciendo el doctor Forero, es que se da siempre más en el segmento superior.
casi nunca el segmento adyacente, bueno, en menor proporción, se da en los segmentos inferiores. Inferior. Y la tendencia, Sí. claro, y la tendencia ahora es a tratar de dejar libre el segmento 5.1 por todo lo que los profesores han estado comentando. En relación a lo que dijo el doctor Fuertes sobre las vías anteriores, yo subí un artículo en el cual hace una comparación entre una vía anterior y una vía posterior y las técnicas híbridas. Es muy importante leerlo, porque así la vía anterior no disminuye el segmento adyacente, digo, no evita el segmento adyacente, pero sí tiene una tendencia menor a realizar. Y en relación a lo que estaba diciendo Santiago, cuando tú haces un cliff, Santiago, tú aumentas la rigidez del segmento con una caja por vía posterior y eso aumenta la tendencia a el segmento adyacente superior por el aumento de la presión intradiscal, que tú preguntaste eso ahorita. Claro, lo que tú refieres es a que esta parte de biomecánica, de cargas facetarias y movilidad del disco, que son Claro. las que desencadenan el segmento adyacente. Mientras más rígido el segmento fusionado sea, más flexibilidad y carga va a tener el segmento superior, que por tendencia o teoría se debe de desgastar más. Aunque hay ciertas teorías que dicen que realmente no es por estas cosas que se produce el segmento adyacente, sino por la degeneración fisiológica del disco que anteriormente ya se estaba dando y que nosotros no pudimos evitar, ¿lo entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, entonces, hablando justamente de esta estabilización dinámica, he encontrado que se puede hacer una estabilización dinámica con el cambio degenerativo del segmento adyacente que no se acelera. Para eso sirve, o sea, mantener esta parte de ligamentaria posterior o mantener ese equilibrio dinámico va a disminuir el riesgo de que presente segmento adyacente. Y aquí algunos ejemplos como utilizar un tornillo pedicular con bisagra, una ligamentoplastia o el sistema de barras con resorte de nitinol. No sé si alguno tiene experiencia con este tipo de instrumentos o sistemas. Se llamaba Dynasis, se llamaba ese que tenía unas barras flexibles. Se utilizaba mucho. En Venezuela sí que utilizaron ese tipo de instrumentos, unos 15 años tal vez. Nosotros aquí tal vez también en esa época, hace 15 años o algo, le pusimos ese implante a algunos pacientes y ahorita que lo mencionas y valga la pena la vaina, o los reoperó otro o no sé, pero la verdad no lo quise ver. O sea, murieron, profesor. No lo volví a ver. A ese yo digo, Debe estar no news. próximo la citación del juzgado. A ese yo digo, no news, good news. En estos días que con Darío nos enchicharronamos en una paciente, Uy, pero terminó hace 15 días en la colocación de unos DIAM, ese dispositivo interespinoso posterior. Sí. posterior. Y también, pues, nuevamente así, esos DIAM se colocaron, o yo coloqué, pues, varios también en esa época, hace, no sé, 15 años, 12, no sé si cuando Darío era residente le tocó eso, no me acuerdo, Sí. fue previo a esa época. Pero mira que ninguno de esos pacientes hasta el día de hoy los tuve que revisar. Es una cosa, o sea, una cosa sin ver. En cambio, sí, pacientes de instrumentación han terminado en revisión. Luego, sí, de una u otra manera, esa estabilización dinámica, no sé si se llama estabilización o ese implante dinámico interespinoso o esas técnicas de estabilidad dinámica, de una u otra manera disminuyen esa posibilidad. La otra experiencia con eso fue con las prótesis de disco en la parte lumbar, específicamente con el Maverick, que también tuve algunos pacientes. La verdad no, tampoco, así como les digo, la verdad no, nunca revisé ninguno, o sea, como tener que fusionarlo. Unos se susceptaron, o como se diga, casi con un rango de movilidad probablemente muy pequeño el que tengan, pero algo ahí, pero ninguno de esos tampoco ha terminado, por lo menos por mí,
en revisión. Quién sabe si González o otro lo haya revisado o le haya hecho otra cosa diferente, porque me imagino cómo era revisar una prótesis de disco lumbar con el medio gallo. Entonces, probablemente esta aplicación dinámica, no sé, no es tan descabellada. Yo no sé qué pasó con el Dynasty, si alguien sabe qué pasó con esas barras flexibles, yo no las volví a ver en el mercado. Pero lo que pasa No, es que yo no. en esto de los mercados hay tanto de largo como de ancho, ¿no? Es un tema muy comercial. Sí, Sí, claro, doctor. En Europa yo he visto que se han usado mucho. En Europa Metron y usando todos los mucho. que desarrollan, ellos tiran su tendencia y entran a metértela por todos lados como que eso es la octava maravilla, ¿no? Y así fue con la prótesis de disco. Cuando salió la sí. prótesis de disco, la vendieron como si fuera la octava maravilla y después de golpe cambiaron a que uno a la larga, hoy en día en estas teorías conspirativas, uno no sabe si verdaderamente le dicen la verdad de las cosas o qué diablos termina uno metido y creyendo y haciéndole el juego a todos, ¿no? Claro, y justo lo que comentaba, Doug, en el reemplazo total de disco con estas prótesis de disco, la incidencia para segmento decente es del 17% radiográfica y clínica del 2.8%, es decir, La que sí disminuye bastante. sí, Claro. van bien. Así es. ¿Y por Lo qué que les habrán... pasa es que la prótesis, sí, como dice el profe, ¿no? O sea, cayó en desuso porque precisamente se la mandaban para todo y el precio, pues, era un precio absurdo. Baratas, económicas. pero por qué habrán caído en desuso? ¿Solo por el tema? No, yo creo que tuvieron problemas porque se sobredimensionaron Yo había leído que no, la indicación. claro, no daba la movilidad que se daba, hacían subsidencia. Para la revisión era un problema porque por la vía anterior revisar era un problema también. Cosas relacionadas con eso. Realmente que no El funcionó. costo-beneficio, que se Y llama. el costo-beneficio, eso mismo. No funcionó realmente para lo que ellos pensaban que iba a dar la... Comparativamente con las cajas, o sea, no mostraba ventaja, ¿no? ¿Y por qué Que es habrán muy sacado parecido, los implantes? a lo que pasa con la prótesis de disco cervical. Claro. O sea, si usted busca una indicación de una prótesis de disco cervical, es un paciente muy específico. Lo mismo la prótesis de disco que mostraba que solo eran discos negros refractarios a manejo conservado. ¿Por qué habrán sacado los implantes interespinosos también? Será por lo barato, me imagino. Fractura espinosa, profesor. ¿Sabe? Pero yo también creo que Mucha fractura. No, tuvo nunca que vi- ver mucho la sobreindicación, ¿no? Yo nunca vi una espinosa para que veas. Doctor, acá se menciona mucho en Dominicana, hablando de los DIAN y eso, un profesor de Cali que opera, no sé, que le ponen unas gomas ahí a las espinosas, no sé. Me El preguntaba, profesor, ¿llegaste a operar con este profesor? No. Idiota, ¿no? Lo que pasa es que él no es una goma, él una sutura con Servicet. Él coge una sutura, Servicet es una vaina para cerclar útero, cuando el peladito les va a venir antes de hora y le hacen un cerclaje. Y a él se le ocurrió como reforzar el ligamento Las interespinoso, con eso espinosas. tensarlo, claro. Hace una amarra como tensando la espinosa o no sé qué diablos. Y obviamente lo hacía todo el mundo. Entonces, pues ya eso es una cosa totalmente desvirtuada, ¿no? Bueno, Es su colega, su profe. continuando, voy a presentar un artículo de evidencia. La que el profe le dio el voto de confianza. El profe le ha dado el voto de confianza a 2 personas. Ahora que nos cuente. A 3. Bueno, tenemos este artículo publicado del 2019, un artículo que hace relación sobre la función intersegmental intercorporal lumbar oblicua, el OLIF, para la enfermedad de cemento adyacente y versus una fusión lumbar posterior. Entonces, este estudio toma 26 pacientes y verifica tanto clínicamente como, es un estudio retrospectivo,
pero verifica clínicamente los resultados. Entonces, 12 pacientes fueron OLIV y 14 pacientes fueron por una reoperación posterior, ¿no? Vía posterior. En estos valoraron la escala visual análoga, el test del índice de Westry y algunos parámetros como el tiempo operatorio. Entonces, entre los resultados del tiempo operatorio fue mejor para el OLIV, un 60 minutos de promedio. Las pérdidas sanguíneas para el OLIV fueron 89 mililitros, en cambio de la vía posterior fueron 340. La estancia hospitalaria fueron de 6 días para el OLIV, para la vía posterior fueron 9. Sí. ¿Cómo? Las complicaciones como ruptura de la dura solo se encontró por vía posterior y no en el OLIV. Entonces, viendo estos parámetros, sugiere que es mejor una vía de estas anteriores. Anterior. A diferencia de hacer una vía posterior por todos los riesgos que involucran, como el tiempo quirúrgico, el sangrado, la estancia hospitalaria, la recuperación en sí. ¿Sí? Y este es uno de los casos de ellos, ¿no? Pueden ver la radiografía. ¿Y anterior sola? OLIV. Sí, jefe, sola. Sí, OLIV. Yo te vi un nuevo Darío por ahí, ¿no? ¿Un qué? A Darío creo que le vi un caso así, ¿no? En estos días una foto. Sí, señor. Entonces, así como algo aquí parecido. pueden ver algunas de las imágenes. Entonces, tomando en cuenta esto, les voy a presentar la conclusión de los casos. El caso número 1, que es del doctor Darío, nos presentó para ahora. Este es recuerden, un paciente mujer de 53 años con dolor a nivel lumbar, vía posterior, que se le realizó 3 años, nos dijo, no, jefe, que tenía este paciente de operado. 5, no me acuerdo bien, 3 o 5 años. 5 años. No sé si nos quiere comentar algo de la cirugía mientras yo paso las imágenes. Usted le Lo planteó, primero era... ¿no? ¿Por qué le planteó vía? Lo primero era que era una... ¿Señor? ¿Por qué le planteó el OLIV? Primero porque era una paciente que tenía una expectativa muy alta, ¿no? O sea, lo primero era estaba como muy refractaria a cualquier cirugía de revisión. Ella fue donde su cirujano, realmente. Ella fue donde su cirujano y su cirujano le propuso una cirugía de revisión. Es decir, nuevamente abrirla, quitarle, me imagino, las barras y ponerle una instrumentación superior. Y le dio sus órdenes, pero ya tenía una expectativa porque hay un aflujo de información ahora que los pacientes tienen. Entonces, tenía una esperanza en una cirugía endoscópica y por ahí de pronto llegó donde mí. Entonces, yo hablé de la estabilidad, la expectativa de la paciente, las posibilidades y le planteo usualmente siempre les planteamos dos tiempos quirúrgicos. El primer tiempo que era hacerle una descompresión indirecta porque ya tenía un síntoma radicular. Entonces, evaluar la posibilidad de hacerle una descompresión indirecta con una caja de posición somática. Y si continuaba la inestabilidad, hacerle una cirugía de revisión posterior, pues, pero sin descompresión. Cuando uno hace técnicas de fusión anterior o oblicua o lateral, pues hay una posibilidad de algo que uno no cree hasta que lo vive y es el alivio de los síntomas radiculares con la descompresión indirecta. Eso fue lo que le planteamos. Sí, Doc. ¿Y ahora, algo que nos pueda decir de la técnica quirúrgica? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que le diga de la técnica quirúrgica? Sí. Porque es... De los riesgos. No te escucho, Santi. Se Algo te corta la voz. Algo que nos pueda decir de los riesgos de la cirugía en el plantearse el OLIV.
Santi, realmente fue un D-Leaf ese paciente. Un X-Leaf Un o sleeve, un lateral lift. Eso fue Un lateral lift se llama. o un Porque extreme el lateral X-Leaf es lift. la marca, el X-Leaf es la marca, el D-Leaf es la marca de cada casa. Sí, claro. Una técnica lateral, pues. Una técnica Anterolateral. lateral, ¿no? Algo que es bueno es que usualmente es un procedimiento relativamente muy rápido. O sea, es un procedimiento que se puede demorar, si le va bien, 30 minutos, no más de una hora cuando le va bien. Con este tipo de técnicas de revisión usualmente uno lo puede hacer, si es bajo el nivel, uno lo puede hacer del lado sintomático, idealmente. Es decir, si fuera 4 o 5, uno puede hacerlo izquierdo o derecho. Si es más alto el nivel, obviamente por las características anatómicas que uno tiene que hacer el planeamiento, uno define, porque usualmente uno tiene que hacerlo el abordaje izquierdo, sobre todo por el nivel del riñón, que está más alto allí, no tiene tanto problema. No tanto el lado sintomático, sino el lado que se puede anatómicamente. Y le fue muy bien. Algo que nos pasa a veces cuando uno hace eso, porque era una paciente de 53 años, pero era una cuchi Barbie, que nosotros llamamos, una vieja de gimnasio y todo. Y es que hizo una hipotonía de la hemipared abdominal izquierda, pues un tiempo antes, pero lo recuperó. Era una maricada para nosotros, pero para esos pacientes de ahora es muy importante el aspecto estético. Y hasta ahora, ¿no? Yo creo que ya lleva como, no me acuerdo hace cuánto la operé. Llevará por lo menos 4 años ya, 3 años. Y alivió mucho el síntoma radicular. Bien. Aunque hizo algo de subsidencia. Sí. Ay, Si Santiago, me lo que se preguntan puede, a mí vamos a si decir, yo ahora le molestar, haría lo mismo, Perdón, doctor Martínez. Perdón, doctor. yo creo que no haría lo mismo. Yo le haría, si me preguntan a mí, Ya. si yo le haría lo mismo, yo creo que esa paciente está mejor estabilizarla de una vez, ¿no? Es decir, ponerle una caja lateral, sí le haría una caja lateral, una caja oblicua, con una fijación a la vértebra superior, que ya hay en el mercado. En ese tiempo no había en el mercado cajas laterales con tornillos. Ahora las hay, entonces yo creo que ahora sí le pondría un tornillo hacia superior para estabilizarla mejor. Nos decía, doctor Martínez. no sé, tú preguntabas ahorita de los riesgos de esa cirugía. Por ejemplo, un cirujano así como Darío, ya con experticia en este tipo de procedimientos, pues una técnica fácil de realizar, como él dice, cuando el paciente fue cooperador y demás. Pero ahí tienes el problema del psoas, tienes que entrar transpsoas y ahí pues te puede dar una parestesia de lo que es el femoral. Pues, a nivel femoral, o sea, hay que ser con mucho cuidado. Claro, pero realmente las técnicas de monitoreo de ahora, sí, en claro, un nivel te ayuda superior mucho, casi no tienes problema mucho. nunca. El mayor problema lo tiene uno en el L4, L5. Sí, sí. Vale. Listo. Entonces, Una pregunta, Darío. ¿Ahí me oís, Darío? ¿Aló? Señor, ¿Me oís? profe, no le escucho. No sé, ¿ahí me oyen? Señor. ¿Me oyen? sí, yo sí le escucho. Sí, señor, sí, señor. Ajá. Una pregunta. Con respecto al alto de las cajas, pregunta, si uno coloca 2 o 3, al hacer, pues, al hacer, digamos, la distracción del cuerpo vertebral, ¿te ha pasado, como veía uno en las cajas posteriores, en los PLIF, que hicieran como una sobredistracción y algún tipo de radiculitis secundaria? No radiculitis, pero sí dan síntomas facetarios, ¿no? Es frecuente. Cuando uno pone cajas altas, dan síntomas facetarios. Lo que uno va aprendiendo en el camino, y es que cuando uno hace la preparación de las cajas con los instrumentos, usualmente uno tiene que ser muy cuidadoso con los platos vertebrales, porque a veces uno es muy enérgico y sí puede producir subsidencia de las cajas. Entonces, sí es recomendable cómo hacer el planeamiento de qué tipo de caja va a poner uno.
Y en ese orden de ideas, ¿tenés un límite de edad superior para poner una caja vía anterior? O sea, por Profe, no, ponerme yo los en laterales, no, mire que yo en laterales he llegado a poner hasta 83 años, creo que es la más viejita, 83 años. Ok. Rosario, tengo una Pero, pregunta. pero sí tuve problemas de subsidencia al inicio, claro, porque trataba de preparar muy bien los platos y hay un instrumento que le puede producir subsidencia. Señor. Rosario, es que se le hizo ese procedimiento a la paciente porque ella quería No, manejo con mínima invasión o no le propusieron otro tipo de manejo, claro, digamos como el ponerle dos cirujano le tornillos, propuso, ajá, el y darle cirujano le propuso distracción. una cirugía de revisión clásica. Ah, ok. Pero O ella sea, no quería. el cirujano de ella le propuso una vía de revisión clásica. Ok. Nosotros no. Primero porque yo creía que se podía solucionar con una técnica de menor invasión. Exacto, menos invasión, menos sangrado, menos riesgo. Yo creo que la mejor opción era esa para ella. No sé si la mejor, porque uno habla de la experiencia, ¿no? Pero Exacto. así como le puede ir bien a uno, le puede ir mal. No, claro. Entonces, hay muchos factores. Yo creo que dentro de esos factores, algo importante es, por ejemplo, el mensaje que uno le dé al paciente, porque si usted le vende una expectativa irreal, entonces es complicado. Pero por eso le dijimos, mire, intentemos esta opción. A mí me parece que es una opción válida porque es de menor invasión, porque es menos dolorosa, porque el paciente se va a recuperar mucho más fácil que una cirugía clásica, creería yo. Pero siempre le planteo dentro de esa opción que la cirugía de revisión posterior se pueda necesitar, porque en ese caso no hay forma de hacerlo una instrumentación, una técnica híbrida. Pero si ustedes me preguntan ahora, o sea, yo lo que le plantearía es una caja lateral con una fijación en esa caja lateral. Es decir, no haría una técnica standalone. Le haría la técnica lateral, pero con un tornillo al cuerpo superior. Listo. Porque Bien, tenía una indicación de fijación, ¿no? Sí, claro. Listo. El otro caso es el paciente que vimos del caso 2, paciente de 69 años, ya instrumentado hace 7 años, L3 o L4, y que vino con dolor de 8 meses de evolución. Estos son los estudios de imágenes de resonancia magnética que pueden ver aquí. Entonces, el cirujano, doctor Carlos Felipe, planteó subir la instrumentación. No sé, Doc, si nos puede comentar algo sobre este caso. Si te devolves a la imagen anterior, por favor, Claro. de la resonancia. Ujú. Pues este obviamente, en un segmento adyacente claro, esta paciente, el síntoma predominante más que radicular era claudicación, empezó a claudicar, y dolor pues en el territorio del femoral, del cuádriceps, básicamente, y pues como vemos en la resonancia, un componente de artrosis facetario súper importante, con un quiste facetario izquierdo que tenía, y una compresión pues de muchos elementos posteriores. Yo a esta señora, la verdad, le ofrecí una vía con el error para que lo aprendan. Profesor, no se escucha, profesor. Se escucha entrecortado. Profe, la voz se le va. Se fue, se fue. No, se fue, Siempre es profesor. complicado robar señal, ¿no? ¿Ahí me oye? Sí, Profe, sí, profesor. chuzándole la señal al vecino, no. Ve, entonces les decía, no sé si me oyeron lo anterior o no me oyeron No, nada. no. Ah, bueno, cuando el corte me hacen carita ahí. No, profe, ahí. Les decía que No se escucha. No se escucha, profesor. ¿no? No sé si No. Santiago les puede contar ahí el caso que te acuerdas bien. Claro. Entonces nos planteamos de hacer una instrumentación posterior
incrementando el nivel, o sea, tornillo superior al segmento, y hacer descompresión del área, descompresión. Durante la 3-4. ajá, 3-4. Pero al momento de la cirugía se evidenció que era otro instrumental, o sea, no se contempló que el instrumental anterior Santiago, no se te escucha. no se contempló que el instrumental anterior era diferente al que íbamos a entrar. Una. Y la otra es que la planificación El no... fellow se olvidó se olvidó de planificar la cirugía, de averiguar de dónde era el instrumental. Y involucró al profesor Forero ahí. Y le dijo, profe, no, Ahora olvidé saquemos. pedir el destornillador. Correcto. Y por eso está haciendo la exposición el fellow, porque se olvidó de pedir el instrumental de extracción. No, mira que como anécdota o como cosa importante, uno escribe Darío. en la historia clínica siempre la marca Claro, del eso es muy importante. Uno muchas veces no lo hace. Y después, digamos, aquí hay cómo hacer trazabilidad, la verdad. Sí. Si uno pudiera ver con la cédula, pues uno siempre opera con una o dos marcas o tres y haber dicho, mira, este paciente que operamos en tal clínica en tal año y de dónde fue, qué instrumental tenía. La verdad, pues claro, pasó eso. Yo pensé que tenía un instrumental clásico cuando tenía un popular clicker de esos de torto, o sea, que no tiene ni tornillo prisionero, ahí sí que, mejor dicho, muerto por todos lados. Había llave posible para eso. Entonces, bueno, ahí fue el cuento y... ¿Seguís, Santiago? Y se le hizo la descompresión y se le planteó incrementar la instrumentación arriba-abajo entre L3 y S1. Entonces, se le moldeó la barra y se logró, este fue el resultado, ¿no? Buenísimo, ¿no? Me tocó puentear la una- vaina porque no se me ocurría qué más hacer ya con el paciente abierto. Pero muy buena solución, profe. Profe, ingenioso, muy buena Sí. solución. Ya saben, el profe siempre... Y hueso como diablo y échele la bendición a ver si no hace nada. De hecho, la vi ayer allí, con acá. La vi ayer o anteayer en estos días, que quitamos las grapas con un dolor en la sacroiliaca. La parte neurológica había mejorado, la claudicación y eso mejoró. Y la bueno, sacroiliaca izquierda. pues pucha, porque no me acuerdo. La izquierda. ¿Fue reciente esa cirugía, doctor? ¿Fue reciente? Sí, tiene 3 semanas nomás. Buenísima, ¿no? Ya habrá que ver qué pasa si después, como dicen, en 7 años toca que otro le ponga otra cosa arriba después de estar jubilado. La mandamos a Ecuador. Para que Santi la resuelva. Mire, doctor, Pero bueno, a mí me eso fue pasó una... también algo parecido me pasó acá, que cuando teníamos la paciente, bueno, Claro, porque pensábamos- vos sos como Santiago. no, que no Darío. llaman Mira qué a pasa, las la paciente médicas. fue operada en Estados Unidos, no teníamos pues forma de contactar el tipo de material, demás, entramos con varias llaves de la ferretería, compramos llave en L, todo, y casi el martillazo porque sacamos los tornillos, pero pudimos sacarlos y retirarlos. Un material extrañísimo, hay una barra que ellos tienen allá, que viene la barra como pegada, o sea, el tornillo viene con la barra pegada. Un problemón. O sea, Dios, que si, voy a ver si consigo fotos de eso para enviárselo. Para enviar y verlos. Bien, entonces ya nos quedan 3 minutos para despedirnos, muchachos. Ay, se puso romántico Santiago ya. Sí, ya. Bueno, ¿cuándo hacemos la próxima? Para que no se sature. Mañana, profe. Mañana que Santiago está sin hacer nada. Ya, no. Mañana a mediodía. Profe,
¿A usted no le queda más fácil hacerla para las 11 de la noche que su vecino ya esté durmiendo? ¿El Para estado que tenga real buena de señal. Estados Unidos? No, pero sí podemos hacerla a la hora que quieran. Yo no tengo rollo con eso. No, No, es que hoy ¿saben qué pasó? Me hice afuera como en la piscina y no tengo el rompemuros y entonces yo creo que aquí fue mala señal. La próxima ¿qué me hago le arriba. digo? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué les parece? Sábado. Santiago, te felicito. Gracias, jefe. Ya les envío la Has Bien, presentación. mejorado Santiago. muchísimo. Les envío la presentación. ¿Les parece sábado? Buenísima, buenísima. Muy buen tema. Sábado, profesor. Sí, sábado, bien. Bueno, ¿Sábado a mí bien? me parece. Tengo problema. Bien, Vale. bien. Listo, me parece. Sábado está bien. Sí. Revisemos Con Santiago coronavirus. Coronavirus. no, el coronavirus. ¿Qué tema se les ocurre o que Santiago lo mire a ver y lo socializamos? Sí, que Santiago decida, ¿no? Listo. Podría ser otra vez alineamiento sagital o qué, Santi. Sí, el Ya. alineamiento sagital me parece bien. Vale, Bueno. ¿les parece este tema? Sí, sí. Sí, bien, bien, bien. Es un tema chévere. Bueno, gracias, Santiago. Ya, jefe. Gracias, Santiago. Listo. Santi, muchas gracias. Muy bien, Muchachos, Santi. un gusto. Bueno, Igual un gusto, profesor. Listo, doctor Forero. que nos Nos vemos. pueden Dios horas los de bendiga. ver una... Hacete, Alberto, hacete la PCR. La tengo negativa, profesor, no me ha dado fiebre ni nada de eso. mucha fuerza para todos. Pues. Alberto, Un no ha tenido abrazo, contacto, no ha tenido contacto con políticos dominicanos. No, con nada de eso. No, están todos cogidos acá los Los políticos. ricos Bueno, son los que Están tienen. yendo uno por uno. Así mismo. Salen de los políticos. Están cayendo todos. Ujú. Listo. Bueno, Hasta va. luego. Nos vemos. No, Y Alberto está Capo. protegido. No, claro, yo estoy protegido, Profe. profesor.